Aún hoy día, Versalles actúa sobre nosotros como el símbolo más grande de la autocracia. Sin ningún aparente motivo, en medio del campo, lejos de la capital, sobre una colina alzada artificialmente, se levanta un palacio gigantesco, el cual, por centenares de ventanas, contempla un país despoblado por encima de los canales artificialmente construidos y de los jardines artísticamente recortados. Ningún río favorable al comercio y al tráfico atraviesa por allí. Ningún camino ni ninguna ruta concurren en aquel punto. Por pura casualidad, como capricho de piedra de un gran señor, este palacio opone a los asombrados ojos su gigantesco esplendor sin sentido. Pero justamente eso es lo que ha sido querido por la cesárea voluntad de Luis XIV. Erigir un deslumbrante altar a su propia persona, a su inclinación al culto idolátrico de sí mismo. Autócrata resuelto, hombre despótico, había impuesto triunfalmente su voluntad de centralización al país antes dividido, prescrito el orden al Estado, las costumbres a la sociedad, la etiqueta a la corte, la unidad a la fe, la pureza al idioma. De su persona partían los rayos de esta voluntad de unificación y por tanto hacia su persona debía volverse después toda la gloria. Donde yo estoy, allí está el Estado. Donde yo habito es el punto central de Francia, el ombligo del mundo. Para hacer sensible esta carencia de límites en sus poderes, el rey Sol trasladó con toda su intención su residencia lejos de París. Versalles ha sido construido para probar simbólicamente a Francia que el pueblo no es nada y el rey lo es todo. Pero la fuerza creadora no va nunca unida, sino a aquel hombre que está lleno de vida. Solo es hereditaria la corona, no la potencia y majestad en ella contenidas. Estrechos de alma, débiles de sentimientos o buscadores de goces, en vez de creadores, Luis XV y Luis XVI heredan el dilatado palacio, el Estado fundado sobre tan grandes bases. En lo exterior, bajo su dominio, todo permanece intacto. Las fronteras, el idioma, las costumbres, la religión, el ejército. Con demasiada fuerza ha impuesto su forma aquella enérgica mano para que lo hecho por ella pueda ser borrado en 100 años. Pero pronto a las formas les falta contenido y a la hirviente materia el impulso creador. Bajo Luis XV no cambia nada el aspecto de Versalles, pero sí su significación. Aún, como siempre, verbenean con magníficas libreas 3.000 o 4.000 sirvientes por los pasillos y patios del palacio. Aún, como siempre, hay 2.000 caballos en las caballerizas. Aún, como siempre, funciona con bien aceitadas chamelas el aparato artificial de la etiqueta en todos los bailes, recepciones, redutes y mascaradas. Aún, como siempre, se pavonean por la galería de los espejos y las estancias centelleantes de oro caballeros y señoras con suntuosos trajes de brocados de seda plisada cubiertos de piedras preciosas. Aun como siempre es esta la más célebre, la más refinada y la más culta de todas las cortes de la Europa de entonces. Pero lo que había sido expresión de una avasalladora plenitud de poder, hace tiempo que no es más que frivolidad y movimiento desprovisto de alma y de sentido. De nuevo reina Luis, pero no es ya un dominador soberano, sino un apático esclavo de las mujeres. También éste reúne en torno a sí una corte de arzobispos, ministros, mariscales, arquitectos, poetas y músicos, pero lo mismo que él no es ningún Luis XIV, tampoco ellos son ningún Bossuet, ningún Turena, ni Richelieu, ni Mansart, ni Colbert, Racine o Corneille, sino una casta de codiciosos de destinos, aduladores e intrigantes que solo quieren gozar en vez de crear, vivir parasitariamente sobre lo ya producido. En este invernáculo de mármol no brota ya ningún osado plan, ninguna reforma decisiva, ninguna obra poética, sino que sólo las plantas palustres de la intriga y la galantería crecen exuberantemente. No son los servicios los que deciden de la suerte de un servidor del Estado, sino la cábala, no el mérito, sino la protección, quien inclina las espaldas en una reverencia más profunda en el deber de la Pompadour o de la Dubarry,
es el que llega a mayor altura. En lugar de la obra vale la palabra, en lugar del ser el parecer. Solo entre ellos mismos y para ellos mismos, en una escena eternamente igual a sí misma, estos hombres representan sus papeles del rey, de hombres de estado, de sacerdote o de mariscal, con mucha gracia, pero sin ningún objeto. Todos se han olvidado de Francia, de la realidad, solo piensan en su persona, en su carrera, en sus placeres. Versalles, ideado por Luis XIV como el Forum Maximum de Europa, decae bajo Luis XV hasta ser un teatro de sociedad de nobles aficionados. Claro que, en todo caso, el más artístico y caro que jamás ha conocido el mundo. Este es un fragmento de María Antonieta de Stefan Zweig. Desde su niñez, Luis XV había mostrado falta de personalidad. Se comportaba con torpeza ante extraños y con timidez incluso ante sus propios consejeros, a quienes su irresoluto silencio acaba por hacer sentirse incómodos. A este espíritu apocado y voluptuoso, coronado cuando era aún un adolescente, sus ocupaciones como monarca le resultan desagradables. El joven rey trataba de evadirse de sus incómodas obligaciones y recurría a sus distracciones favoritas, la caza. Salía a cazar todos los días, solo se sentía a gusto rodeado de perros y pasando largas jornadas sobre la silla de montar, aunque muy pronto su primer amorío conocido, Louis-Julie de Mailly, data de 1733, terminó permutando la caza por los placeres de la cama. La reina María Leszczyńska no era precisamente una belleza y sus sucesivos alumbramientos habían estropeado su aspecto. Además, era extremadamente religiosa y quejumbrosa y se adaptaba mal al cinismo moral imperante en la corte de Versalles. Que el rey tuviera un amante no sorprendió a nadie en aquella corte, donde los grandes señores vivían en general con sus queridas en lugar de con sus esposas. Sin embargo, causó asombro que en muy poco tiempo el rey comenzara a simultanear sus relaciones amorosas con 3 hermanas de la familia Nesle. Esta obsesión del rey por el sexo tendrá un episodio bastante sórdido al terminar sus íntimas relaciones con su principal amante, Madame de Pompadour, en 1753. Al establecer un verdadero serrallo en una mansión de Versalles, el Parque de los Ciervos, donde un importante número de mujeres jóvenes fueron conducidas para satisfacer los libidinosos deseos del rey. Luis XV solo mantenía relaciones sexuales con cortesanas muy jóvenes porque tenía miedo de poder contraer la sífilis. Estas concubinas, por lo general, eran vírgenes entre los 14 y los 16 años y se ha estimado que el promedio era el yacimiento con 2 muchachas a la semana que luego eran abandonadas y daban paso a otras 2, lo que en el transcurso de 10 años equivale a casi 1000 mujeres. La propaganda antirrealista, que presentaba al viejo Luis XV como un tirano libertino, difundió que el costo total para el erario público francés habría rondado más de 1000 millones de libras. Cesare Cantù, historiador del Risorgimento italiano, escribía en su Historia Universal: para proveerla se llevó a la desolación a las familias más virtuosas, se llegó incluso a educar a niñas para entregarlas al libertinaje en la flor de sus años. Todas salían del serrallo enriquecidas y depravadas, y en caso de embarazo se le buscaba un marido. No era raro tampoco que una amante del rey pasase del parto a un lugar de prostitución y que en algún hijo suyo fuese a parar al arroyo o a morir en algún hospital. Durante sus primeros años del reinado, el cardenal Fleury, que antes de ser primer ministro había sido preceptor de Luis XV, ejerció sobre él cierta benévola influencia. La muerte de Fleury en 1743 terminó con la sensata política de paz y reorganización económica emprendida por el cardenal. El rey se embarcó en una apuesta personal en la lucha por la sucesión de Polonia, donde pretendía entronizar a su suegro Stanislao Leszczyński. La guerra por media Europa se prolongó durante 3 largos años y fue muy costosa para la hacienda francesa. Las campañas militares provocaron el alza de los impuestos y una terrible carestía. El pueblo francés había juzgado desde el principio la empresa como descabellada, y esta impresión se vio agravada ante las consecuencias de la paz de 1748, en la que Francia solo obtuvo escasas ventajas. Los historiadores coinciden en que es a partir de esta fecha cuando la opinión pública se vuelve radicalmente en contra del monarca.
Las sátiras contra Luis XV se convierten en el género literario más difundido en toda Francia. El blanco principal era Madame Pompadour, la mujer que desde 1745 ejercía un influjo creciente e incluso un profundo dominio sobre la voluntad del monarca. Madame d'Étoile era hija de un banquero que tuvo que escapar del país para evitar la cárcel por deudas. Era una mujer de innegable belleza, tez blanquísima, cabello castaño y sonrisa encantadora, que cantaba y danzaba a la perfección y además era inteligente y espiritual. Fue amante única del rey durante 8 años, y luego su principal consejera durante otros 6. Las 3 hijas solteronas del rey, las damas de la nobleza y las principales familias cortesanas se sentían una fuerte animadversión hacia ella, pues consideraban como un privilegio exclusivo que la amante del rey se escogiera entre sus filas. Y aunque sin éxito, durante todos estos años no pararon de tejer intrigas palaciegas para perderla. Esta inteligente mujer sin escrúpulos morales jugó un importante papel en la política francesa. La Pompadour situó a sus hombres de confianza, militares y políticos en los puestos clave. Así su protegido, el príncipe de Soubise, fue generalísimo de las tropas francesas, aunque con sus derrotas no acarreó más que desgracias a su país, o el duque de Choiseul, que obtuvo de ella la designación como embajador en Viena y que concertaría el tratado con Austria frente a Prusia. Fue a través de la Pompadour como el conde Kaunitz, entonces ya ministro de Asuntos Exteriores de Austria, fraguó en 1756 el cambio de alianzas. La derrota francesa frente a Prusia y Gran Bretaña volcó toda la animadversión contra la favorita y su influencia pública fue declinando hasta el momento de su muerte en 1764, aunque no su notoriedad, porque a partir de esta época, en su célebre salón donde recibía a Voltaire, Diderot y otros enciclopedistas, dedicó sus últimos años al mecenazgo de artistas, filósofos y escritores. En 1757 se había producido un atentado con cuchillo contra Luis XV, del que resultó herido de cierta gravedad, aunque pudo recuperarse sin mayores dificultades. El atacante que fue detenido era un tal Damiens, y según declaró en los interrogatorios, actuó solo por su cuenta, no se trataba de ningún complot. Declaró, antes de ser ejecutado, que su acto había sido inspirado por los debates del Parlamento de París. El rey comprendió de inmediato la importancia del acontecimiento. Había perdido el afecto de sus súbditos y no se equivocaba. La Francia del siglo XVIII ofrecía una fachada sumamente elegante. El rococó se desenvuelve en un mundo brillante, en que las clases altas derrochan la alegría de vivir en deslumbrantes fiestas, alegres mascaradas, aventuras galantes, fortunas que aparecen y desaparecen en las mesas de juego, un mundo sofisticado de placeres refinados donde el antiguo régimen parece que vive una auténtica edad de oro, y sin embargo, solo unos decenios después, todo este mundo salta por los aires, dinamitado por la violencia revolucionaria. La realidad histórica era que Francia se hallaba sumida en una profunda crisis económica, social e ideológica. Las críticas sobre el mal gobierno se extendían y las ideas políticas se discutían por todas partes, en los cafés y en las calles. Francia no experimentó más que reveses y derrotas desde la década de 1740 a 1750. Los filósofos dieron a conocer sus críticas y sus nuevas ideas políticas, y la agitación de la opinión pública comenzó a desempeñar un importante papel político. Nada podía justificar que la corte se adjudicara una quinta parte de las rentas del Estado para sostener el lujo desenfrenado de la alta nobleza y su insaciable apetito de poder. El impuesto general de la taille, destinado en su mayor parte a cubrir los gastos del ejército y la flota, era pagado por el bajo pueblo, mientras la nobleza y el clero estaban exentos del mismo. De todas partes del país brotaban libelos y chanzas en las que se atacaba a Luis XV. La monarquía sufrió una notable merma de popularidad y vio desvanecerse su prestigio y su poder. El descontento popular presagiaba un fuerte estallido social en Francia, y parece ser que Luis XV vio con claridad que se aproximaban terribles acontecimientos y que su nieto no tenía asegurada la corona. Es tradición que pronunció una célebre frase: «Après moi le déluge», después de mí el diluvio. Puede que esta frase no fuera pronunciada por el rey, pero lo cierto es que con su errática política y sus errores tuvo una importante responsabilidad en las consecuencias de este diluvio. Con el nombramiento de Etienne Marchal d'Arnouville como ministro de Hacienda, el rey trató de enderezar la situación deficitaria de las arcas públicas. Marchal, descendiente de una familia de magistrados, comprendió que la única manera era establecer un solo impuesto general del 5% sobre todos los bienes, lo mismo que pertenecieran a un duque, a un obispo o a un campesino.
El ministro halló fuerte rechazo en los parlamentos y en los privilegiados, y el rey no se atrevió a ocasionar el desagrado del clero. Luis XV capituló en el programa de reformas y el ministro fue cesado en 1757, mientras aumentaba la tensión política y el descontento en todo el reino. Tras el atentado de Damiens, en plena Guerra de los 7 Años, en la que Francia estaba siendo derrotada y su ejército sufría continuas derrotas en las batallas en Alemania, accedió al poder Étienne François Chausil. El duque de Chausil, militar y diplomático, era el prototipo del gran señor del siglo XVIII, que dedicaba idéntico ardor al trabajo que a las diversiones mundanas. Un noble acostumbrado a tal boato, que en su vida privada no le bastaban las 800.000 libras que el monarca le asignaba anualmente por su cargo. Anudó los estrechos lazos de alianza con España, que llevarían a Carlos III, en la última fase de la Guerra de los 7 Años, a firmar en 1761 el tercer pacto de familia y a cometer el error de entrar en la guerra contra Gran Bretaña. Después de la derrota francesa y española y de la firma de la Paz de París de 1763, Choiseul consagró toda su energía a devolverle al reino su antiguo poderío y tanteó todos los medios para reanudar la lucha contra Gran Bretaña. Decidió abrir una suscripción pública destinada a la construcción de nuevas embarcaciones de guerra y a la reconstrucción de los puertos, labor que se completó en 1765. Supo consolidar la reciente alianza con Austria, para lo que inició con la emperatriz María Teresa las negociaciones para la boda entre el futuro Luis XVI, nieto del rey, y su hija menor María Antonieta. Y aprovechando que Córcega se había separado de la República de Génova, logró que se concediera a Francia la soberanía sobre la isla mayo de 1768, hecho que supuso un éxito diplomático y político, ya que sus tropas consiguieron establecerse en la isla antes de que lo hicieran los ingleses. En política interior se manifestó, sin embargo, en extremo benevolente con la actividad de los filósofos, respecto de los que compartía sus opiniones, y a favor de la actividad de los parlamentos. Así, cuando se desencadenó el grave conflicto entre los parlamentos y los jesuitas, el duque se inclinó a favor de aquellos, y la Compañía de Jesús fue expulsada de Francia en 1762. Todos los cuantiosos bienes de la orden fueron confiscados. El ministro había demorado demasiado tiempo las medidas de reformas económicas, administrativas y fiscales que exigía afrontar la gravísima situación financiera del país, pensando que tras la supresión de la orden jesuita los parlamentos se darían por satisfechos y le permitirían actuar. Pero en este aspecto se equivocó y los parlamentarios exigieron el establecimiento de sus antiguos privilegios cada vez con más fuerza y obstruyeron toda recaudación fiscal para la corona. El duque de Choiseul, por su política de apoyo a los parlamentarios, se había ganado muchos enemigos en la corte, los cuales se agruparon a partir de 1768 en torno a la nueva favorita del rey, Madame du Barry. Esta joven de origen plebeyo era una rubia de extraordinaria belleza que había ejercido como cortesana de lujo entre los aristócratas y fue introducida en la corte por el duque de Richelieu, enemigo político de Choiseul. La disposición de su cargo de Choiseul no fue motivada solo por su enfrentamiento con du Barry, sino que fue porque el rey trataba de acabar con los parlamentos, y ello era imposible mientras Choiseul permaneciera en el poder. Entonces se convirtió en primer personaje del gobierno Nicolás de Maupeou, leal cortesano dotado de sangre fría y defensor convencido de las prerrogativas regias. En 1771, por consejo de Maupeou, el rey suprimió los parlamentos y los sustituyó por nuevos tribunales de justicia, cuyos miembros eran nombrados por el propio monarca. La reforma de Maupeou fue considerada por la influyente nobleza de toga el triunfo de la tiranía. La nobleza de toga se adquiría por medio del desempeño de determinados cargos judiciales o administrativos al servicio de la corona, como el presidente de un tribunal o el parlamento o recaudador de impuestos. Estos cargos eran tratados como una propiedad privada y podían ser heredados o transferidos a cambio de grandes sumas. Pero bajo el gobierno de Maupeou, las quejas de los príncipes, de los nobles y de las cortes menores fueron enfrentadas con la represión. Hicieron aparición como nunca antes las famosas letras de cachet, órdenes reales de detención que suponían el inmediato encierro en la Bastilla de los revoltosos, o como era más común, su inmediato exilio. Luis XV murió a consecuencia de la viruela en 1774. Madame du Barry, que se mantuvo al pie del lecho del enfermo, abandonó la corte inmediatamente y no
volvió a aparecer en la escena política hasta la Revolución, época en que la favorita sirvió de enlace entre Gran Bretaña y quienes en Francia se oponían a los revolucionarios. Cuando la desgracia se abatió sobre la familia real, puso su fortuna a disposición de Luis XVI y de María Antonieta, demostrando así que no carecía de valor ni de sentido de la gratitud. A consecuencia de ello, fue condenada a morir en la guillotina. Luis XVI, nieto de Luis XV, reinó 15 años hasta el estallido de la Revolución. Fue un periodo convulso de crisis profunda, social y económica, en que solo un espíritu genial podría haber puesto remedio a la pavorosa situación en que se hallaba sumida la monarquía francesa. Pero Luis XVI no era ningún genio, sino un hombre apocado, un buen hombre, dominado por su mujer María Antonieta, que llegó a calificarlo en su correspondencia privada como un pobre diablo. Era de carácter lento, torpe en sus maneras, carente de confianza en sí mismo, le era difícil tomar cualquier decisión o mantenerla. Luis XVI permaneció siempre indeciso entre los principios de la monarquía absoluta de derecho divino en la que fuera educado y las ideas de reforma social esparcidas por todas partes. Comprendía que era necesario actuar para restablecer el prestigio de la monarquía y demostrar que no era un déspota, y creyó que daba suficientes pruebas de ello al terminar con la política de mano dura y restablecer los parlamentos abolidos al final del reinado de Luis XV. Esto sucedió en 1774 y su consecuencia inmediata fue la dimisión de Mapú. Los miembros de los parlamentos pertenecían en su mayoría a estamentos privilegiados, la nobleza de toga. En lugar de apoyar a la monarquía, apenas restablecidos en sus funciones, emprendieron con renovada energía la lucha en defensa de sus derechos y privilegios casi feudales, enfrentándose con la autoridad real y obstaculizando cualquier intento de reforma que Luis y sus ministros trataran de implantar, aunque fuera en beneficio del pueblo francés. El principal consejero de Luis XVI fue entonces un viejo cortesano de Luis XV, llamado Maurepas. Preocupado solo por conservar el poder, representaba al aristócrata del antiguo régimen. Frente a él se alzó la estrella fugaz de Turgot, hombre culto que gozaba de la confianza de los círculos reformistas y que fue encargado de la reforma de la hacienda. Turgot era un fisiócrata convencido, consideraba la agricultura como la primera riqueza del país y se oponía al mercantilismo conforme al principio de libertad de contratación. En un intento de aliviar la calamidad del hambre provocada por las malas cosechas, comenzó su acción en 1774, liberando el comercio del trigo y estableciendo reservas del mismo en diversos lugares en previsión de malas cosechas, y poco después suprimió el sistema corporativo gremial, el decreto de Johannes, defendiendo el derecho de cualquier hombre a trabajar libremente. Las tentativas de reforma de Turgot fracasaron a consecuencia de la llamada revuelta de los privilegiados, que hicieron frente común contra el ministro, que perdió el apoyo del rey y hubo de retirarse en 1776. Para la historiografía tradicional sobre la Revolución Francesa, también llamada romántica, la política de Turgot era la acertada, y de haberse aplicado estas medidas podrían haber enjugado el déficit de la hacienda real y paliado el hambre del pueblo. El clarividente Turgot siempre se opuso al riesgo de convocar los antiguos estados generales que propiciaba Malesherbes. También se opuso a la entrada en la guerra de independencia de los Estados Unidos, considerando que terminaría por provocar la bancarrota de la hacienda francesa. Autores como Alphonse Lamartine o Thomas Carlyle consideran a Turgot como el último francés que hubiera podido conjurar aquella crisis de la monarquía y producir en beneficio del pueblo una evolución política más serena que la que tras la revolución derivó en el terror y en las guerras napoleónicas.